de vías respiratorias altas y bajas. Masculino de 18 meses de edad, antesano, inicia con rinorrea y hielina, congestión nasal, hiporexia, irritabilidad. 2 días después es llevado a urgencias por presentar fiebre, disfonía, tos intensa, perruna y estridor inspiratorio al llanto. Iniciaremos viendo la otitis media, definición y etiología. La otitis media aguda es una infección que produce inflamación local asociado con presencia de líquido en el oído medio o con otorrea, al igual que con aparición repentina de síntomas como otalgia, fiebre, irritabilidad, anorexia o vómito. La presencia de líquido en oído medio sin síntomas de infección o inflamación se conoce como otitis media serosa, y aunque puede preceder a la otitis media aguda, no es un proceso infeccioso. Se estima que el 90% de los niños padecerá al menos una otitis media aguda en los primeros 2 años de vida. En estas edades se presenta con mayor frecuencia debido a algunos factores como colonización bacteriana de nasofaringe, por acudir a guardería, infecciones virales de vías respiratorias frecuentes, exposición a humo de tabaco y función inadecuada con longitud menor de la trompa de Eustaquio en comparación con adultos. La otitis puede ser aguda, menos de 3 semanas, o crónica, más de 3 semanas, persistente, presencia de síntomas después de 6 días de inicio del tratamiento, o recurrente, 3 o más episodios en menos de 6 meses. Los agentes causales de la otitis media aguda, en orden de frecuencia, son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. Cuadro clínico. Se caracteriza por la rápida aparición de signos y síntomas como atalgia, irritabilidad, otorrea y o fiebre. A pesar de que en el momento que acuden a consulta, 90% de los pacientes con otitis media aguda presenta fiebre, otalgia e irritabilidad, estos síntomas no son específicos de otitis media aguda. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Para realizarlo, se requiere de la aparición aguda de síntomas, la presencia de exudado en oído medio, así como signos y síntomas de inflamación del oído medio. Se debe realizar una otoscopía neumática en busca de algún signo de presencia de exudado, abombamiento de la membrana timpánica, disminución de la movilidad, nivel hidroaéreo u otorrea, cuando hay al menos uno de estos y se acompaña de eritema de la membrana o dolor, irritabilidad, se puede confirmar el diagnóstico. Para una buena otoscopía neumática es necesario que no haya tapones de cerumen y hacer un sello adecuado. Tratamiento. El fármaco de primera elección es amoxicilina 90 mg kg día, dividida en 2 dosis durante 5 días, en menos de 2 años de edad y durante 10 días en mayores de 2 años de edad. En alérgicos a la penicilina se pueden usar cefdinir, cefuroxima, acitromicina o claritromicina. Si no hay respuesta en 48 a 72 horas, existe recurrencia en menos de 4 semanas o se presenta fiebre en más de 39 grados centígrados o otalgia grave, se debe indicar amoxicilina clavulanato a 90 mg kg día sin exceder 7 mg kg día de clavulanato. Es necesario escoger la presentación que permita esta relación. En caso de no haber respuesta o haber intolerancia a la vía oral, usar ceftriaxona intramuscular 50 mg kg día por 3 días. Rinosinusitis, definición y etiología. La rinosinusitis se define como la inflamación de uno o más senos paranasales, afecta a 16% de la población, se considera aguda cuando dura menos de 4 semanas y crónica es mayor a 8 semanas. La crónica se subdivide en rinosinusitis crónica con pólipos o sin pólipos. Los senos etmoidales y maxilares están neumatizados desde el nacimiento, el esfenoidal desde los 5 años y por último el frontal a los 7 años. Los senos paranasales están cubiertos de un epitelio pseudoestratificado y células caliciformes productoras de moco. El moco es drenado por los cilios a través de las aberturas ostiales al meato medio, senos frontales, maxilares y etmoidales anterior, o al meato superior, esfenoidal y etmoidal anterior. La obstrucción de los orificios ostiales impide el drenaje de moco y disminuye la oxigenación, lo que favorece la infección.
Los microorganismos más frecuentes en la rinocinositis aguda bacteriana son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. En la rinocinositis crónica, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son los más comunes. Cuadro clínico. Los síntomas frecuentes son descarga nasal, purulenta retrofaringia, congestión nasal, opresión o dolor facial, hiposmia, anosmia, fiebre, tos, fatiga, dolor dental, maxilar o sensación de plenitud en oído y cefalea. En los niños es más común que se presenta tos, descarga retrofaringia y halitosis. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Se debe sospechar una rinocinositis aguda bacteriana en todo niño con infección de vías aéreas superiores que no mejora después de 10 días o empeora en los primeros 5 a 7 días de haber iniciado con el cuadro. Los estudios de imagen se recomiendan cuando no hay respuesta al manejo con antibiótico o cuando se sospeche una complicación. La más frecuente es la extensión de la infección a la órbita celulitis absceso. La tomografía computada en el estudio de elección, ya que las radiografías de senos paranasales Caldwell y Waters tienen una especificidad y sensibilidad de 50%. Los hallazgos compatibles con inflamación de los senos son opacidad completa, engrosamiento de mucosas de por lo menos 4 milímetros y nivel hidroaéreo. Tratamiento. El tratamiento de primera línea es amoxicilina, 90 miligramos kilogramo día, o amoxicilina clavulanato 90 miligramos, 6.5 miligramos kilogramo día. Se puede utilizar cefodoxima, cefuroxima o ceftinir en pacientes alérgicos a penicilinas, trimethoprim, sulfamethoxazol o macrólidos. En enfermedad grave o cuando hay factores de riesgo para resistencia a penicilina, acudir a guardería, uso reciente de antibiótico o menos de 2 años, se recomienda iniciar con amoxicilina, clavulanato, cefalosporinas o macrólidos. Se debe reevaluar al paciente en los próximos 3 a 5 días. Si no hubo mejoría, cambiar el antibiótico. Si hubo mejoría, se recomienda continuarlo al menos 7 días. La higiene nasal con solución salina hipertónica y esteroides son de gran utilidad como tratamiento adyuvante. Faringitis aguda. Definición y etiología. La faringitis aguda es la infección de la faringe y o las amígdalas. Es una de las principales causas de consulta en pediatría. Los virus son la causa más común. El rinovirus, el coronavirus y el adenovirus en conjunto representan 30% de los casos. Otros virus menos frecuentes son influenza, parainfluenza y virus de Epstein-Barr. Dentro de los agentes bacterianos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el más relevante, el cual representa 35% de los casos. La faringitis por estreptococo grupo A es poco frecuente antes de los 3 años de edad. Su pico de incidencia es después de los 5 años, inicio de edad escolar. Debe ser identificada y tratada de manera oportuna para evitar complicaciones. Las complicaciones de la faringitis por estreptococo beta hemolítico grupo A se dividen en supurativas, abscesos, y no supurativas tardías, fiebre reumática y glomerulonefritis postinfecciosa. Su incidencia ha disminuido claramente debido al amplio uso de antibióticos. Otras causas menos comunes de faringitis bacteriana son estreptococos del grupo C, micoplasma y clamidia pneumonia. Cuadro clínico. El cuadro clínico varía según la causa. En ocasiones es difícil diferenciar un cuadro bacteriano de uno viral solo con la clínica. En el caso de los virus, el inicio es gradual. Se presenta de manera común con rinorrea, congestión, tos, odinofagia, diarrea y conjuntivitis. Esta última más asociada con adenovirus. La faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene un inicio más súbito. Se presenta fiebre, odinofagia, ausencia de tos, exudado purulento, amigdalino y adenomegalias cervicales anteriores, por lo general dolorosas. Puede haber petequias en el paladar blando y en faringe posterior. Es el dato más específico. La úvula puede estar roja y edematosa. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico y a veces las manifestaciones de faringitis viral y la estreptocócica se sobreponen. En los pacientes con 3 o más datos sugestivos de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A o al menos 2 datos en los más de 3 años de edad, se recomienda solicitar una prueba rápida o un cultivo de exudado faríngeo por estreptococo beta hemolítico del grupo A. El cultivo es el estándar de oro. Si la sospecha es alta y la prueba rápida es negativa, se recomienda solicitar un cultivo. Tratamiento. En el caso
que el cuadro clínico sea característico y una infección viral, no se recomienda el uso de antibióticos. En todos los casos se aconseja manejo sintomático con un analgésico antipirético como paracetamol o ibuprofeno. El antibiótico de primera línea todavía es la penicilina, una sola dosis intramuscular de penicilina G benzatínica procaínica, 600.000 unidades en menores a 27 kilogramos y 1.2 millones de unidades en mayores de 27 kilogramos. O penicilina B oral por 10 días, 250 miligramos en menos de 27 kilogramos y 500 miligramos en mayores de 27 kilogramos cada 8 horas. La amoxicilina y la ampicilina tienen la misma eficacia, pero mejor sabor y tolerancia. Existe evidencia que un esquema de amoxicilina, 50 miligramos kilogramo día, por 6 días es igual de efectivo que los convencionales de 10 días. En caso de alergia a la penicilina se recomienda eritromicina 40 miligramos kilogramo día o clindamicina 20 miligramos kilogramo día. Mononucleosis infecciosa. Definición. La mononucleosis infecciosa es una infección causada por el virus de Epstein-Barr caracterizado por fiebre, faringoamigdalitis, linfadenopatía, fatiga y malestar general. Su transmisión es por contacto directo, por lo general por saliva, por lo que se conoce como enfermedad del beso. También puede transmitirse a través del seno materno y por vía sexual. El virus de Epstein-Barr infecta a un inicio a las células epiteliales de la orofaringe y al tejido linfoide local. Después pasa a los linfocitos B y al sistema linforreticular, en donde permanece latente de por vida. Cuadro clínico. En los niños, la primoinfección de virus de Epstein-Barr es subclínica o indistinguible de otra infección febriles comunes. El periodo de incubación es de 30 a 50 días. El cuadro clínico característico se presenta en 50% de los adolescentes y adultos. Inicia de forma súbita con astenia, fatiga, fiebre de bajo grado, dinofagia, la cual va en aumento. Más adelante aparecen adenopatías cervicales o generalizadas simétricas, 90% de los casos. En 50% de los casos hay esplenomegalia, que puede producir malestar o dolor abdominal. De 3 a 15% de los pacientes presenta exantema maculopapular durante el cuadro, que incrementa hasta el 80% de los que reciben tratamiento con amoxicilina durante la infección. Diagnóstico. La presencia de cuadro clínico típico asociado con linfocitos atípicos, 20 a 40% en la biometría, sugieren el diagnóstico. Las plaquetas pueden estar bajas, entre 100 y 200 por 10 a la 3 mililitros. El diagnóstico debe ser confirmado por serología, ya que anticuerpos heterófilos, prueba Paul-Bunel o anticuerpos específicos de virus de Epstein-Barr, IgM o IgG, contra la cápside. Tratamiento. El manejo es sintomático con antiinflamatorios. La actividad física intensa y los deportes de contacto deben restringirse por 3 semanas o hasta que la esplenomegalia desaparezca, por el riesgo de la rotura esplénica. Laringotraqueitis. Definición y etiología. La laringotraqueitis, también llamada croup, es una infección viral que produce inflamación de la laringe en el tejido infraglótico y la tráquea, lo que produce obstrucción variable de la vía aérea superior. Se presenta hasta el 15% de los niños preescolares. Es más frecuente entre los 6 meses y los 5 años de edad, con un pico de incidencia entre los 18 y los 24 meses. Ocurre con mayor frecuencia en otoño e invierno. Por lo general se autolimita, aunque el 15% puede presentar un cuadro grave. El virus de la parainfluenza 1, 2 y 3 son los principales agentes causales, 66% del grupo viral, seguidos del virus de influenza A, cuadros graves, y B, y el virus sincitial respiratorio. La infección viral, que inició en el epitelio nasofaringeo, inflama y produce edema en la tráquea y región subglótica, parte más angosta de la vía aérea en los niños, lo que disminuye su calibre. La disminución del calibre causa flujo turbulento estridor y retracción. La inflamación de las cuerdas vocales disminuye la motilidad, causando disfonía y tos perruna. Si afecta a los bronquios, puede haber sibilancias y se conoce como laringotraqueobronquitis. Cuadro clínico. El inicio de los síntomas suele ser gradual. Inicia como un cuadro gripal, congestión, rinorrea, lagrimeo. Progresa en 12 a 48 horas a fiebre, tos perruna, disfonía y estridor respiratorio. En el croup leve solo se escucha con el llanto. Los síntomas pueden persistir de 3 a 7 días.
Cuando se presenta el estridor inspiratorio de manera súbita durante la noche, asociado o no con infección de vías aéreas superiores, se conoce como croup espasmódico. Los síntomas duran algunas horas y desaparecen de forma súbita. Se conoce con atopia y los cuadros suelen ser recurrentes. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Los datos que más orientan son la tos perruna y el estridor inspiratorio. Los síntomas de obstrucción significativa son estridor en reposo, retracciones, hipoventilación, hipoxia o cianosis. La radiografía de tórax no es necesaria para realizar el diagnóstico. Si se pide, se debe solicitar que incluya la región del cuello, ya que en ella se puede observar el estrechamiento de la región subglótica, imagen en punta de lápiz. El diagnóstico diferencial es principalmente con epiglotitis aguda, aspiración de cuerpo extraño, reacción alérgica, absceso retrofaringeo o periamigdalino. Tratamiento. Se recomienda tratar de mantener al paciente en un ambiente tranquilo y no provocar agitación. El manejo se inicia al colocar oxígeno si la saturación de oxígeno del paciente es menor a 92%. Administrar una dosis intramuscular o oral de dexametasona 0.6 mg kilogramo, máximo 10 mg. Se presentan datos de obstrucción significativa. Nebulizar con epinefrina racémica 0.05 ml kilogramo por dosis, máximo 0.5 ml de una solución al 2.25% en 3 ml de solución salina. También se puede utilizar L-epinefrina 0.5 ml kilogramo por dosis, máximo 5 ml de una dilución 1 a 1000. Las nebulizaciones se pueden repetir cada 20 minutos, máximo 3. En caso de que no haya respuesta, se debe vigilar al paciente por 2 horas de duración del efecto, ya que puede volver a su estado inicial. Se puede egresar al paciente cuando no haya estridor en reposo. La oximetría de pulso sea normal, tenga adecuada coloración, un nivel de conciencia normal y tolere la vía oral. Epiglotitis, definición y etiología. La inflamación epiglótica de origen infeccioso, la incidencia ha disminuido casi a cero después de la vacunación contra hemófilos influenza tipo B. Los agentes causales identificados son HIP, S. aureus, S. pneumoniae y Streptococcus beta hemolítico. Cuadro clínico y diagnóstico. De manera característica se presenta con un cuadro de dificultad respiratoria, estridor, taquipnea y ansiedad. De instauración súbita, con fiebre elevada, apariencia séptica, babeo, disfagia y una voz apagada. El diagnóstico es clínico. Si las condiciones del paciente lo permitan, solicitar una radiografía lateral de cuello en donde se puede observar una epiglotitis grande, signo del pulgar. Tratamiento. Si se sospecha epiglotitis, se debe mantener al paciente en una posición cómoda o procurando que se agite lo menos posible. En el caso de presentar dificultad respiratoria grave, debe ser intubado de inmediato con una cánula de 1 o 2 medidas menor que la habitual para la edad. Siempre iniciar antibiótico empírico con cefalosporinas de segunda o tercera generación. Bronquiolitis. Definición y etiología. La bronquiolitis es una infección de vías aéreas inferiores que afecta principalmente a los bronquiolos. Se presenta de manera característica con sibilancias y obstrucción del flujo aéreo. Es más común en niños menores de 2 años de edad. El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente, 50-80% de los casos, seguido de rinovirus para influenza, metaneumovirus humano, influenza y adenovirus. Su pico de incidencia es de octubre a mayo, en niños de 3 a 6 meses de edad y en más frecuente en hombres que mujeres, 2 a 1. La prematuridad, el bajo peso al nacer, la enfermedad pulmonar previa y la cardiopatía congénita, la inmunodeficiencia o la enfermedad neurológica predisponen a esta enfermedad y a cuadros más graves. El virus sincitial respiratorio es transmitido a través de las secreciones respiratorias, inicia su replicación en la nasofaringe y desciende hasta los bronquiolos. Ahí genera inflamación, necrosis del epitelio bronquial, destrucción de los cilios y infiltración de leucocitos, lo que se traduce en edema, producción excesiva de moco y broncoespasmo. Cuadro clínico. Inicia con un cuadro de infección de vías respiratorias superiores, rinorrea, congestión nasal, fiebre, y progresa a tos, sibilancias, taquipnea y, según el grado de obstrucción, dificultad respiratoria. A la exploración física existirá, dependiendo de la gravedad, taquipnea, tiraje intercostal y subcostal, con un tórax hiperinsuflado, sibilancias respiratorias y una fase expiratoria prolongada. Incluso puede haber estertores finos o crepitantes. Diagnóstico.
El diagnóstico es clínico. Se debe sospechar en el niño previamente sano que presenta por primera vez un evento de sibilancias precedido por un cuadro de infección de vías respiratorias altas. La radiografía de tórax se recomienda en casos graves o para descartar complicaciones. En la general se encuentra sobre distensión pulmonar y puede haber atelectasias, más común lóbulo apical derecho. Las pruebas virales ayudan para determinar el agente causal y para fines epidemiológicos. Tratamiento. La bronquiolitis tiene un curso autolimitado alrededor de 12 días. El tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y las medidas de soporte que consisten en mantener una adecuada oxigenación, saturación mayor al 92%, manejo de secreciones y asegurar una adecuada hidratación del paciente. Se pueden manejar de manera ambulatoria si el paciente cumple con los siguientes requisitos: tener una oxigenación normal, tolera la vía oral y no tiene datos de dificultad respiratoria. Los indicadores de gravedad y necesidad de hospitalización son apariencia tóxica, saturación de oxígeno menor al 90%, edad menor a 3 meses, dificultad respiratoria moderada o grave, frecuencia respiratoria 60 por minuto y presencia de atelectasias. El manejo farmacológico que ha demostrado disminuir la necesidad de hospitalización es el uso de epinefrina nebulizada a 3 mililitros solución 1 a 1000 diluida en 3 mililitros de solución salina en 2 ocasiones con espacio de 20 minutos. Si hubo mejoría se puede repetir cada 4 o 6 horas hasta los síntomas de dificultad respiratoria ya han desaparecido. Más dexametasona 1 miligramo kilogramo dosis única, seguido de 0.6 miligramos kilogramo dosis cada 24 horas por 3 a 7 días. Máximo 10 miligramos dosis. El uso de esteroides sistémicos ha mostrado más utilidad en pacientes con antecedentes familiares o personales de atopia. El uso de broncodilatadores es controversial. Se recomienda realizar una prueba terapéutica, nebulizar con 0.15 miligramos kilogramo de salbutamol, mínimo 2.5 miligramos, máximo 5 miligramos diluido en 3 mililitros de solución salina, y si hay mejoría repetir cada 6 horas. Se ha visto mejores resultados en pacientes con sospecha de antecedentes de atopia. El tratamiento antiviral con ribavirina no se recomienda con excepción de pacientes inmunocomprometidos y cardiopatías con compromiso hemodinámico. Neumonía, definición y etiología. La neumonía es una infección parénquima pulmonar que se define como infiltrados de la radiografía de tórax o por los signos y síntomas clínicos que la caracterizan. La Organización Mundial de la Salud se recomienda definirla mediante signos clínicos como taquipnea, retracciones o cianosis, aunque reconoce que puede ser difícil diferenciarla de otras infecciones como bronquiolitis. En una de las principales causas de mortalidad de México presenta la segunda causa de hospitalización en pediatría. Definición: taquipnea según la OMS. Edad: frecuencia respiratoria menor a 2 meses, mayor o igual a 60 respiraciones por minuto. 2 a 12 meses, mayor o igual a 50 respiraciones por minuto. 1 a 5 años, mayor o igual a 40 respiraciones por minuto, y mayor a 5 años, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Tiene mayor incidencia los meses de invierno, los menores de 5 años de edad, 35 a 40 casos por 1000, y cuando existen factores de riesgo como falta de lactancia materna, bajo nivel socioeconómico, desnutrición, pacientes con enfermedad cardíaco-pulmonar, inmunodeficiencia, exposición al humo de cigarro y vacunación incompleta. La neumonía ocurre cuando un patógeno alcanza las vías aéreas inferiores, lo que causa una reacción inflamatoria con acumulación de leucocitos y fibrina con ocupación alveolar. Cuando el origen es viral, la afección y obstrucción es principalmente causada por daño y descamación epitelial. Los agentes causales son muy diversos, por lo general se dividen según la edad. Primeros meses de vida, el estreptococo del grupo B y los bacilos gram negativos E. coli, Klebsiella son los más frecuentes. De 2 meses a 5 años de edad, los virus son los causa más frecuentes, siendo el virus sincitial respiratorio y parainfluenza los principales. Otros son metaneumovirus, rinovirus, influenza y adenovirus. Streptococcus pneumoniae es la bacteria más común de esta edad, seguida de Haemophilus influenza no tipificable, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, estreptococo del grupo A. A partir de los 5 años de edad, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae deben ser considerados, pero Streptococcus pneumoniae sigue siendo más frecuente. Los virus pasan a segundo lugar como agentes causales. Cuadro clínico.
La presentación clínica varía según la edad y el agente causal. Los datos más comunes son fiebre, tos, taquimnea. La taquimnea es el dato clínico más sensible y específico. Tiene una alta correlación con hallazgos patológicos en la radiografía de tórax, el aumento del trabajo respiratorio, los datos de dificultad respiratoria y la disminución de la saturación también deben hacer sospechar en neumonía. A la exploración física se pueden encontrar ruidos respiratorios disminuidos, estertores crepitantes y o roncantes al inicio de la enfermedad. Conforme esta evoluciona, es probable integrar un síndrome de consolidación o, en caso de complicaciones, encontrar datos de derrame pleural o empiema. En ocasiones se acompaña de dolor abdominal, en especial cuando se trata de una neumonía basal. Diagnóstico. El diagnóstico de neumonía es clínico, caracterizado por fiebre, tos y disnea. La edad, el cuadro clínico y los hallazgos a la exploración orientan al agente causal. La biometría hemática y la radiografía de tórax pueden ser de utilidad. Esta última se debe solicitar siempre que se sospechen complicaciones. Síndrome clínicos de neumonía. Tipo, agente causal, edad más frecuente y datos clínicos de gabinete. Bacterias, supurativa, Streptococcus pneumoniae, todas las edades, más común en menores de 6 años. Cuadro clínico: inicio rápido, fiebre alta, aspecto tóxico, crépitos focalizados, radiografía, infiltrado focal, broncograma aéreo, consolidación o derrame, laboratorio de neutrofilia o pandemia. Atípica: Clamidia trachomatis, menores a 3 meses. Cuadro clínico: taquimnea, hipoxemia leve, sin fiebre, buen aspecto, 50% conjuntivitis actual o antecedentes, sibilancias, radiografías, infiltrados intersticiales. Micoplasma, mayor a 5 años. Cuadro clínico: inicio insidioso, fiebre de bajo grado, síntomas constitucionales que desaparecen quedando solo la tos, radiografía, infiltrados en parches bilaterales o difusos. Viral, virus sincitial respiratorio para influenza, 3 meses a 5 años. Cuadro clínico: síntomas de infección de vías aéreas superiores, acompañantes, fiebre de bajo grado, sibilancias. Radiografía, infiltrado parailiar o peribronquial bilateral y periinsuflación. El diagnóstico etiológico definitivo solo se logra en alrededor del 50% de los casos. Los estudios recomendados son pruebas de diagnóstico rápido de secreción nasofaringea, virus sincitial respiratorio, influenza y adenovirus, hemocultivo en sospecha de neumonía bacteriana, IgM para Mycoplasma pneumoniae si se sospecha de este agente, cultivo y análisis químico de aspirado de líquido pleural o empiema. En algunos hospitales ya se cuenta con estudios de identificación material genético de varios virus y algunas bacterias, utilizando un sistema automatizado de reacción de cadena de la polimerasa PCR Multiplex Film Array. Tratamiento. El primer paso para determinar el manejo de un paciente con neumonía es la valoración inicial del manejo de la vía aérea, la respiración y la circulación del paciente, ABC. El siguiente paso es determinar si requiere hospitalización o puede ser manejado de forma ambulatoria. Los criterios para manejo hospitalario son: paciente menor a 3 meses, hipoxia, saturación menor o igual a 92%, dificultad respiratoria, deshidratación o rechazo de la vía oral, apariencia tóxica o presencia de enfermedades concomitantes, cardiopatía, inmunodeficiencias, etc. En el manejo hospitalario, no olvidar asegurar un adecuado estado de hidratación, así como una adecuada oxigenación, mantener saturación mayor a 92%. Los niños con alta sospecha de neumonía viral sin factores de riesgo o criterios de hospitalización y que pueda asegurar un seguimiento se pueden manejar sin antibiótico y de forma ambulatoria. En el resto de los casos, el inicio del esquema antimicrobiano se hace de forma empírica según una situación de cada paciente. Tratamiento antimicrobiano en neumonía. Edad, tratamiento ambulatorio y tratamiento intrahospitalario. Menor a 1 mes no recomiendo. Neumonía no complicada más ampicilina más amikacina. Neumonía complicada y o grave, cefotaxima y ampicilina. Dosis según la edad. 1 mes a 5 años o mayor a 5 años sin sospecha de atípicos, amoxicilina, 7 o 10 días. Alternativa, eritromicina, 30 a 50 miligramos kilogramo día de 7 a 10 días, vancomicina incompleta o ausencia de mejoría en 48 horas, amoxicilina clavulanato 90 miligramos kilogramo día, 7 a 10 días, alternativa cefuroxima 30 miligramos kilogramo día, 7 o 10 días, neumonía no complicada 7 a 10 días, ampicilina 150 a 200 miligramos kilogramo día o penicilina G sódica cristalina 100.000 unidades kilogramo día, alternativa cefuroxima 100 a 150 miligramos kilogramo día, neumonía complicada o grave 10 a 14 días, cefotaxima 150 miligramos kilogramo día o ceftriaxona 75 miligramos kilogramo día más dicloxacilina 100 miligramos kilogramo día, alternativa ampicilina y sulbactam 200 miligramos kilogramo día.
más de 5 años con sospecha de atípicos, micoplasma, citromicina 10 miligramos kilogramo día, 5 días, o eritromicina 50 miligramos kilogramo día, 10 días, o claritromicina 15 miligramos kilogramo día, 10 días, clamidia, eritromicina 30 a 50 miligramos kilogramo día, 10 a 14 días. Ampicilina o penicilina G sódica cristalina 10 días más eritromicina 50 miligramos kilogramo día, 10 días, o claritromicina 15 miligramos kilogramo día, 10 días. Preguntas de guardia. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea para otitis media aguda no grave? Amoxicilina 90 miligramos kilogramo día. ¿Cuándo se debe sospechar rhinosinusitis aguda bacteriana? En todo niño con infección viral de vías aéreas superiores que no mejora después de 10 días o empeora en los primeros 5 a 7 días de haber iniciado con el cuadro. ¿Cuáles son los datos que hacen sospechar faringitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A? Inicio súbito, fiebre, odinofagia, ausencia de tos, exudado purulento amigdalino, adenomegalias cervicales, petequias en paladar. ¿Cuáles son la causa más común de Krupp y en qué edad es más frecuente esta enfermedad? El virus de parainfluenza son la causa más común, más frecuente en 18 y 24 meses de edad. ¿Cuál es el dato clínico de neumonía más sensible y específico? Taquipnea definida como una frecuencia respiratoria por minuto mayor a 60 en menos de 2 meses de edad, mayor a 50 de 2 a 12 meses de edad, mayor a 40 de 1 a 5 años de edad y mayor a 20 mayores a 5 años de edad.